El mar es otra cosa, el mar es, quizás es el deseo de ir más allá, ¿no? Te deja la imaginación, dices, te creas todavía el que detrás de aquello, imagínate la de cosas que te puedes imaginar que hay al otro lado. Es un mundo que apasionante, donde tú te haces las novelas, te las escribes, las que quieras, los poemas, te da tiempo para crear todo lo que quieras. Yo cuando fui a La Habana con el barco, que fui a través del Atlántico, entonces lo último fueron como 24 días nada más de ver agua. Te da tiempo para crear todo lo que quieras. Pues es que te creas los poemas que a lo mejor son los más malos del mundo, pero en el momento te crees que eres Dante Alighieri, ¿no? Que estás escribiendo la Divina Comedia. Después de 20 y tantos días llegar a tierra, dije, se ha acabado todo esto, la magia. La magia, ya te encuentras con la realidad, con el ser humano, con el cemento. Mi madre me cuenta que cuando fuimos, yo tendría como 6 años, me llevaron la primera vez a Valencia, era invierno, iba con abrigo y vi el mar y como Alfonsina Storni me fui para el mar, me tuvieron que coger. Es una atracción que yo nunca la he entendido, tampoco esas preguntas me las he hecho muchas veces. ¿Por qué? Yo nací en noviembre, mi padre era del batallón Octubre, se vino voluntario a Madrid a la defensa de la República, entonces yo me crié en un ambiente tremendo, contento estoy de haber nacido así. Con 11 años me coloqué con Genes, el fotógrafo de botones, luego con Campúa y luego en el Pérez de Cabeza. Yo creo que tengo honor de decir que me echaron de todos los sitios donde trabajaba. Entonces probé a todo. Probé ciclista, probé futbolista, lo que nos dejaban a los hijos de los perdedores que se llamaban, ¿no? Y luego, muy poco después ya empezó a coquetear con el mundo del baile, que le gustaba. Y era un poco también por salir de esa miseria que estaba él viviendo. Sabrás que su familia vivía en una portería que era el hueco, el vano que dejaba una escalera de la casa famosa donde yo vivía en el Pacífico y tal. Ya no queda nada de eso, pero sí queda enfrente, inmediatamente enfrente, un colegio que era del ayuntamiento, que todavía existe. Y entonces era muy gracioso, porque decía, antes tenía un colegio enfrente y como es oficial y mi padre era tan rojo, pues no me admite. Yo, hasta ese punto sería así. Y yo siempre él decía, bueno, a ver si Emilio, por lo menos a ver si podemos llegar hasta Quebrados. Me acuerdo que era una frase que él decía. Es que llevo la danza en la sangre, llevo el baile en la sangre, llevo el canto en la sangre, llevo la pintura en la sangre. Pues yo en la sangre llevaba anemia. Yo quería salir, necesitaba algo más. Me probé a todo. Él hubiera sido ciclista y además un buen ciclista, quiero decir, era puro nervio, era un físicamente, y él le encantaba la bici. De hecho, cuando empezamos a coincidir en las escuelas de baile, aquellas que había por todo Madrid, que pues veíamos la bicicleta de Gades en la puerta y mira, aquí está Gades. Bueno, no se llamaba Gades todavía, se llamaba Antonio Ródenas, ¿no? Y él empezó a dar unas clases con otra maestra que se llamaba La Palitos. Tuve la gran suerte de tener una maestra fabulosa desde el principio, que es Pilar López. Esa fue mi suerte, porque creo que la gran suerte del ser humano es encontrar buenos maestros. Y yo tuve la suerte de encontrar con Pilar López y ella me inculcó desde el principio lo que es la ética de la danza antes que la estética, lo que es la dignidad, lo que es la cultura de un pueblo, lo que es el respeto. O sea, a ella le debo, yo soy trigo, pero el surco y la semilla la plantó ella, ¿no?
ética de la danza para mí es saber que está representando la cultura de un pueblo, no prostituirla. La ética es hacerla no para que te aplaudan, sino absorberla. No bailar de dentro a fuera, sino de fuera adentro. La ética es sanarte honradamente, no buscar más de lo que debe ser. La ética es enseñar a quien se lo merece lo que sabe. La ética es no estudiar para ser mejor que aquel, sino estudiar para ser mejor que tú mismo. Yo moriré siendo alumno. Creo que cualquiera que se debe morir siendo alumno. Yo empecé como está escrito, por hambre, por supuesto. Lo que pasa es que luego empecé y me di cuenta que una persona, si tiene vergüenza, tiene que hacerlo lo mejor que pueda de sí, sacarse lo mejor de sí. Entonces, claro, debía de tener un cuerpo predispuesto para poder bailar. Un oído privilegiado, porque lo he tenido y lo sigo teniendo, el oído privilegiado musical. Bueno, pues sería lo suficientemente despierto, voy a decir talentoso, suficientemente despierto para coger los pasos y automáticamente llevarlo al cuerpo y hacerlo. Y luego, pues poco a poco, incluyendo una cultura, pues todos los intereses que tenía de bailarín, pues los intereses intelectuales también han ido y se fueron formando. Sí, es verdad que no pude ir a la universidad, pero he tenido la gran suerte de tener muchos amigos que me han sabido aconsejar y me han sabido decir lo que tenía que ir leyendo y luego la calle y los viajes, que también es una universidad. Si no vas por el mundo como una maleta, pues vas aprendiendo. Bueno, una anécdota, yo te lo digo, una anécdota sale en el libro lo escribe María Teresa León en Memoria de la Melancolía. Bueno, estaba yo ahí con ellos, no sé qué, no sé cuánto, y de repente tomé conciencia con quién estaba, porque hasta entonces no lo había tomado. Y a las 6 horas tomé conciencia de con quién estaba y me fui al baño y me puse a llorar de la emoción diciendo, pero tú quién cojones eres para estar aquí con esta gente y tal. Y entonces abrieron la puerta del váter y entró Picasso y Albert. Y me dio una aguantada así, Picasso, y me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, no, pues es la verdad, y pues mire que he tomado conciencia y me he dicho quién soy yo para estar aquí, y es lo más grande que me había pasado en la vida y tal. Y entonces me dio así en la cara y me dijo, por eso estamos aquí, porque eres capaz de llevar en un váter. Él, más que un hombre culto, en principio, era un gran intuitivo, y esas intuiciones le llevaron a ser después un gran hombre de la cultura española, porque no hay ninguna duda que la universidad más grande que el ser humano tiene es la vida, y él la vivió, la aprendió, y estuvo siempre en manifestaciones culturales de importancia. Antonio Gades, para mí, es el ejemplo maravilloso de un ser humano que, partiendo de la nada, llega a ser una figura de importancia mundial. Antonio Gades, te digo, lo que yo te lo diría mejor, Federico. Que tienes pena en tu baile, que los fuegos que levantan tus brazos son amarillos. Eso yo, me lo sé yo. Te lo diría mejor, Federico. Que te adelgazas, que tiemblas, que te doblas, que te rompes y exaltas como un cuchillo. Eso yo, bien lo sé yo. Te lo diría mejor, Federico. Pero él ya no está. Por eso, Antonio Gades, te digo, lo que yo, esto que te he dicho yo, lo hubiera dicho mejor, Federico. Yo en el 60 me separé de Pilar López, del ballet de Pilar López. Ahí me fui a Italia y estuve trabajando en la Scala de Milán. Y luego estuve en Francia. È successo che nel 1962 avevano deciso di fare l'Amor Bruco alla Scala, al Teatro alla Scala. E quindi io ero già portata per questo genere di
di balletto un po' flamenco, che poi è un classico flamenco, e quindi con la direzione Luciana Novaro, che era la coreografa, e la mia direttrice Esme Bulnes, decisero di chiamare Antonio Gades, che nel momento era diventato il famoso ballerino. Dopo Antonio Ruiz c'era lui, che oltretutto, io devo dire una cosa, che lui ha veramente cambiato la danza flamenco, perché ha portato una parte classica nel flamenco, i suoi movimenti così aperti, così grandi, difatti poi ha fatto delle coreografie straordinarie. Quindi io l'ho conosciuto lì, è venuto e non puoi immaginarti come tremavo dal terrore, dalla paura, perché poi io l'avevo visto già ballare quando era nella compagnia di Pilar Lopez, e quindi l'avevo già visto ballare e avevo un po' il terrore, però poi tutto è andato bene perché era di una semplicità straordinaria. Era intoccabile perché in effetti come persona lui era semplicissimo, difatti come lui, diciamo, toglieva questa sua parte quando era in palcoscenico, che aveva questa cosa che veramente ti faceva impazzire, sembrava una cosa intoccabile, infatti. Poi invece quando era di persona era normale come gli altri, anzi ancora più che normale. Quando abbiamo fatto l'Amor Bruco, la coreografa Luciana Novaro dice, certo, che affrontare lui così veramente, allora facciamo una cosa, tu balli sulle punte, facendo quello stile spagnolo, però sulle punte, per non avere questa cosa. Però poi dopo, quando abbiamo terminato le recite, la direttrice del corpo di ballo ha chiesto ad Antonio di rimanere per un periodo a migliorare lo stile un po' del corpo di ballo e soprattutto il mio. Quindi lui mi dava delle... Lopez, sono rimasto talmente colpito della sua bravura, di questo giovane ballerino, che insieme a Beppe Menegatti siamo andati a conoscerlo, siamo diventati amici. Poi Beppe ha pensato di fare degli spettacoli con lui anche. Lui era allora fidanzato con la Carla Fracci, che poi è sposato, e abbiamo fatto parecchi spettacoli insieme, no parecchi, insomma, ne abbiamo fatti 3 mi sembra, su Garcia Lorca, e abbiamo fatto L'amore di Don Perlimplin per Belisa nel suo giardin, e lui faceva l'amante e io facevo Perlimplin, il vecchio Perlimplin, e la Carla Fracci faceva Belisa. Da lì abbiamo cominciato a diventare amici, poi lui venne alla Scala, e allora siamo rimasti ancora molto insieme. Abbiamo abitato anche un periodo insieme qui a Milano. Estuve en Italia, estuve en la Scala de Milán, estuve en París. Yo no veía que lo que yo hacía allí lo podría hacer otro. En cambio yo tenía una riqueza en nuestro folclore que decidí trasladarme otra vez a España y empezar de nada. Empecé con 2 compañeros y 4, eran un guitarrista, un cantante, 2 bailarines y una bailarina. Y ahí empezamos poco a poco. Y he terminado ahora el último ballet, que éramos 40 y tantos. Yo estaba en el corral de Manolo Caracol, entonces él fue allí a verme y empezamos a salir, y ahí es cuando él me ofreció el hacer el grupo y irme de pareja con él. Y así hicimos el grupo, estuvimos en Barcelona bastante tiempo, hasta que volvimos otra vez a Madrid y ya debutamos en el Corral de la Morería. Ahí estando en el Corral de la Morería le salió el contrato de ir a la Feria de Nueva York. Ahí amplió su compañía y ahí ya nos fuimos con una compañía grande a la feria.
Nuestra estancia en Nueva York fue pues un tremendo éxito y entonces pues él ahí cogió bastante fama y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? Yo siempre con él pues he estado bien, porque bailaba muy a gusto, bailaba muy a gusto con él y aprendí mucho de él. Para mí fue un personaje muy importante a nivel artístico y bueno, como compañero, que también lo fue mío. Yo creo que fue un paso muy importante, muy avanzado en aquella época, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista, incluso yo me atrevería a decir social y político. Fue un espectáculo revolucionario y desde luego fue el espectáculo que aglutinó en aquel momento artistas de distintas especialidades. Allí participamos como músico, estaba yo. Como parte del libro o libretista o autor del libro fue Mañas. Había pintores como Viola o como Corberó el escultor. Él puso muchas ilusiones, muchos entusiasmos y mucha fe en un espectáculo que él lo temía porque el espectáculo él bailaba y hablaba. Le llamamos tragicomedia musical, ni siquiera le llamamos ballet. Al público no le gustó demasiado, entendía que a Antonio Gades le quería ver bailar. Y cuando salía al ruedo de la palabra, eso de alguna forma creo que le dañó al espectáculo. Yo siempre he dicho que ha sido el espectáculo el fracaso más grande con el mayor éxito conocido. Don Juan se lo cargaron de una forma. Eso fue, había una orden del Ministerio del Interior, que entonces era Fraga y Ibarne, donde pasaron una nota a los periódicos, a las agencias de prensa y todo, que de Don Juan de Gades se hablara solamente una vez y mal. Y se lo cargaron, la censura. Yo me acuerdo el día del debut vinieron. Yo sacaba como un medallón colgado y vino la censura a ver si yo llevaba una virgen para prohibir. Me quitaron la cama de que teníamos doña Inés. Me la prohibieron, lo tuvimos que hacer en el suelo. Hubo críticas que dijeron que todo lo que se decía allí era banal y casi todo lo que se decía era de Albeite, de Neruda, de Machado, de Omar Khayyam. Aquello fue la catástrofe. Claro, cuando salgo se levanta el telón y lo primero que digo es: dame vino, amada joven mía, que más vale cuando amanece el día en el hurto de un borracho que el rezo de un hipócrita. En el año 65 pues fue duro, claro.
la danza es una necesidad interna del ser humano y que se manifiesta a través de movimientos y tienen derecho a bailar todo el mundo, los gordos, los flacos, los viejos, los jóvenes y todo el mundo. Y bueno, creo que cualquier gesto que sea rítmico y estético es danza. La danza no solamente es dar saltos y piruetas. El primer encuentro fue porque yo era novia de un bailarín que había trabajado con él, tanto con Pilar López como en su compañía, Félix Ordóñez, y yo me fui de Sevilla a bailar a Madrid a un tablao, y entonces pues a través de Félix le dijo, mira, me gustaría que vieras bailar a mi novia, y no sé, y entonces pues ahí me presentó Félix a Antonio Gade, me vio bailar, le pareció muy bien, que cuando él hizo su compañía, pues nos llamó, empecé a ensayar con él y bueno, y afortunadamente al poco tiempo de estar ensayando, pues me dijo, no, vas a bailar conmigo. Y yo, imagínate, o sea que recién llegada de Sevilla, bailando muy a mi manera y que Antonio Gade me dijera que yo iba a bailar con él, pues para mí fue, bueno, fue como la lotería, ¿no? Fue con la lotería. Yo la verdad que me he sentido muy orgullosa y preocupada a la vez, porque yo salía a bailar con Antonio y yo decía, tengo que estar a la altura de Antonio Gade, ¿no? Entonces yo salía pues con todo mi corazón, con toda mi alma, y que a la primera persona que le tenía que gustar era a mí primero, pero gustarle a él, ¿no? Como yo salía, como era su pareja, y para mí ser la pareja de Antonio Gade era algo pues, maravilloso, era algo maravilloso y así salía yo a bailar con él, ¿no? Y después yo creo que nos entendíamos muy bien solo con la mirada. Yo creo que esa compenetración de que yo lo iba siguiendo a él y que yo sabía lo que quería hacer y él que sabía que yo le seguía a mi manera, pues yo creo que ahí, yo creo que como pareja ahí pues hicimos algo que yo creo que todo el mundo lo dice, ¿no? Que algo muy bonito, muy bien, ¿no? Él maduraba mucho lo que quería hacer, él hablaba mucho antes, quiero hacer esto, quiero hacer este tipo de coreografía. Él sabía lo que quería hacer, pero a la vez decía, vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Yo creo que él también quería esa colaboración de estar con él, de estar con la misma ilusión que él estaba haciendo esas coreografías. O sea, que lo tenía, no se puede decir que es fácil, pero que sí salía lo que él pensaba. Han sido en el extranjero donde se han interesado verdaderamente por mi trabajo, cual cada vez que he hecho una cosa es mal, no he hecho más cosas por culpa mía, no porque no me las han pedido que las haga. Yo tenía como 16 años y un señor me dio un libro de Lorca y me dijo, toma, léete esto, pero no se lo digas a nadie. Y aquello me extrañó a mí, que no había que decírselo a nadie, ¿no? Y poco a poco lo entendí. Y entonces fue como una revelación. Y años después, bastantes años después, en los años 70, decidí montar una obra donde tuviera el soporte literario para expresar lo que expresan los novelistas con los personajes, con la palabra, expresarlo con la danza. Y así lo hice. Busqué determinadas músicas, los trajes, el lugares, formas de todo lo que eran nuestros mitos y encontré en la obra de Bodas de Sangre, que fue lo primero que hice como obra, encontré todos los elementos que dicen que existen en el pueblo español, el matriarcado, los celos, la pasión, el pueblo, lo popular y bueno, el amor, y hice las bodas. Luego hicimos, después de Bodas de Sangre, Carmen, que es otra historia distinta completamente, y El amor brujo, ¿no?
Carmen es otra historia, porque Carmen hubo que inventarlo todo, ¿no? Yo escribí el guión y luego con Antonio Gades estudiamos la coreografía, ¿no? La coreografía era fundamental para contar la película. Entonces estaba dudando y él no sabía si hacer Carmen, si hacer un Don Juan que siempre la ha perseguido y no estaba nada convencido, yo creo, de hacer Carmen, ¿no? En Boda de Sangre ya la protagonista, claro, es Cristina Hoyos, ¿no? Y aquí quería serlo también y yo le dije que no, le dije a Antonio que no podía ser, que hacía falta una persona distinta. Que no me quiero meter con Cristina, que es una bailaora excepcional, ¿verdad? Pero claro, Laurita del Sol era mucho más atractiva que ella, ¿no? Y me costó mucho trabajo convencerlo, mucho trabajo. Y es verdad que Laurita no bailaba como Cristina Hoyos, pero no era necesario, ¿no? No era ese el problema era que bailara suficientemente bien y que fuera suficientemente atractiva y sexy y todo eso, ¿no? ¿Pero tú te estás fijando? Cuando hicimos El amor brujo, yo quería que lo hiciera Laura del Sol, estaba empeñado y fue imposible. Antonio Gades le dijo a Emiliano Piedra, el productor, que si no lo hacía ella, no lo hacía él. Yo he estado muchos años con él. Yo lo conocí en el año 66, empecé a bailar con él en el 68 y me fui de la compañía en el año 88, o sea, 20 y pico de años conociéndolo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que él ha sido innovador, creador, y tenía una visión de la seriedad del flamenco como nadie. Yo creo que él incluso no le gustaban los colores fuertes porque decía, es que la gente tiene que saber que el flamenco es serio, es sobrio, es otra cosa de lo que la gente puede pensar. Y entonces esa concepción que tenía él de la coreografía, del teatro, del equilibrio de un espectáculo, yo creo que él era único. Y yo creo que ha sido el bailaor del siglo XX en todos los conceptos, ¿no? En sobriedad, en elegancia, en cómo hacer un espectáculo, cómo hacer una coreografía, la dignificación que él le ha dado al flamenco, al baile flamenco. El destino quiso que en el año 78 nos reuniéramos en la Ópera de Chicago y esa fue nuestra primera colaboración. Me hizo una gran impresión, yo hice con él una amistad que luego ya duró a pesar de la distancia, porque luego ya no nos volvimos a encontrar hasta 10 años después prácticamente en El amor brujo, y cuando me lo propuso él y Carlos Saura hacerlo, yo acepté encantado, porque sabía, después de haber visto Carmen, la realización de Carmen en la película y en ballet, pues sabía que iba a ser algo muy especial, y lo fue, porque yo viendo la realización del Amor Brujo de la película y el trabajo con Rocío Jurado y todo, pues me di cuenta de que estábamos haciendo algo que verdaderamente respondía a la esencia de lo que es el Amor Brujo y lo que quería Manuel de Falla también, que era esa unión de lo popular verdaderamente y de lo estilizado de lo que es el arte y lo popular a la vez. Lógicamente, donde tuvimos más posibilidades de conocernos y de hablar fue durante el rodaje de la película de Rossi. Estuvimos haciendo algunas de las cosas del duelo a navajazos entre Don José y Escamillo, que había pues ciertas posiciones, ciertas posturas que había que hacer. Yo sí, gracias a Dios, el sentido rítmico lo tengo porque soy músico y sé cómo, pero hay ciertos momentos, ciertas cosas que efectivamente te ayudan a una persona que ha estado toda la vida, que la posición de él ha sido siempre esta, que ha sido siempre así. Y hombre, uno tiende, cantando con el drama, a veces dejarte llevar y todo eso. Y entonces tienes que decir, bueno, como personaje, tienes que... Su técnica, su personalidad, la clase, es indiscutible, sea como coreógrafo como intérprete. La fuerza interpretativa que tenía, no solo el movimiento del cuerpo, sino la expresión que tenía en la mirada, en el gesto, en todo, desde luego que ha sido un número uno indiscutible. Cuando
pensaba hacer un ballet, hablé con Pepe Caballero Bonal, y que es muy amigo mío, amigo y maestro, y le dije que por qué no escribíamos un ballet y que lo escribiera, un argumento. Y bueno, dijo que sí, y de repente volvió y dijo, sí, ya está escrito. ¿El qué? Fuenteovejuna. Los acontecimientos me llevaron poco a poco a decir que era vigente, que era muy actual. La obra se centra en el grito solidario de un pueblo, no sabían lo que les podía ocurrir, o sea, eran perdedores en ese momento, pero su dignidad les lleva a eso, a la única salida que les da. Esa es la vigencia de la obra. En nombre del Justicia Mayor y del poder que me ha sido otorgado, emplazo a todos los vecinos para que confiesen quién es el culpable. En este mundo que estamos viviendo de globalización y de deshumanización y de poca solidaridad, tanto a niveles personales, familiares y sociales, pues creo que tiene mucha vigencia. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna era inmejorable porque coincidía perfectamente con el pensamiento moral de Antonio y con no sé, su ideario político incluso, y su sentido de la cultura popular. De modo que empecé a trabajar un poco en el texto de Lope, hice una continuidad argumental por escenas, por secuencias, y nos fuimos, Antonio y yo, ahí al mar de Pontevedra, al lado de Bueu, al Cabo Udra, donde el mejor amigo de Antonio, y mío también, el doctor Barros, tenía una casa magnífica, y nos encerramos allí unos días para trabajar. Y de allí salió pues realmente el ballet, ¿no? Bueno, Antonio ha sido un punto, digamos, una bisagra entre el flamenco antiguo y el contemporáneo, ¿no? Además, nadie como él supo unir al sentido popular del baile flamenco, a la espontaneidad, la disciplina de la danza clásica, de la danza culta, sobre todo del expresionismo, el ballet expresionista. Yo creo que en este sentido Antonio es una figura inconmensurable y además indisputable. Nadie en este sentido puede competir con él en haber sabido llevar el baile flamenco a una categoría estética inmejorable. Y además aportando una serie de novedades sin renunciar para nada a la pureza del baile. Él era un hombre que le gustaba todo, la música, la arquitectura, el arte, y luego el mar. El mar para él ha sido realmente una vocación tan importante casi como el baile. También en este aspecto él aportaba su pensamiento moral. Él era un navegante muy especial y también muy serio, porque no era nada temerario. Los grandes navegantes le tienen mucho respeto al mar y Antonio se lo tenía. Por esas rutas creadoras nadie alcanzó como él un tan acabado paradigma dentro de los anales españoles del baile. Esa conjunción entre la sensibilidad del flamenco y las modernas técnicas del ballet. Y en Fuenteovejuna fue muy interesante porque Antonio, con su manera tan particular que tenía de ser, un día se presentó en casa y me pidió que le hiciese la música de Fuenteovejuna, toda la música. Y entonces yo le dije, pero si es que faltan 4 meses, me pides en 4 meses que yo te haga toda la partitura, es imposible. Bueno, pues hay que buscar una fórmula, hay que hacer algo. Y efectivamente, de esa fórmula nació la realidad de Fuenteovejuna. ¿Por qué?
Pues porque hay una mezcla y una fusión de la música popular, que naturalmente la música popular no la escribe un compositor, es una música que ya está escrita cuando se saca del pueblo. Y después la música ya de creación, la música mía. Incluso aparecían músicas de Mussorgsky y había una fusión y una mezcla de espacios sonoros muy interesantes que dio como resultado una obra que a mí me parece una de las obras balletísticas más importantes que se han representado. Yo vine como el viento y miré como el viento. No dije que venía ni voy a decir que me voy. Yo me estaba maquillando en Bolonia y me dio mucha vergüenza que yo me estuviera maquillando para ponerme bonito y divertir a la gente. Y habían españoles y personas que la mataban por defender la libertad. Me dieron la noticia de los fusilamientos del 75. Y entonces dije que no bailaba y estuve 5 años sin bailar. Mi primer encuentro con Gades, cuando estábamos en Caracas. Él estaba, creo que, triste y muy confuso en su ser, en sus sentimientos, muy como artista y como ser humano. Habló conmigo como pensando que se quería retirar de bailar y de todo, que él tenía que hacer algo que fuera diferente en su vida. No le parecía que con su arte él era suficiente. Yo le dije, Antonio, si tú no bailas, tú no hablas, tú no tienes fuerza, tú no puedes defender lo que tú quieres. Eso le hizo mucha impresión a él. Entonces me dice, pero es que no sé cómo hacerlo, estoy muy... En ese momento nosotros íbamos a venir a los Estados Unidos, y yo le dije, vente con nosotros a bailar en el ballet Giselle, el gran clásico del ballet, el romántico del Ballet Nacional de Cuba, que es muy conocido, el Giselle, el papel de Hilarión. Hizo un Hilarión muy profundo y muy diferente, con una cosa muy especial, muy atractivo. Él ya había dado clases de ballet anteriormente, él sabía de ballet, no fue así como así, él era una cajita de sorpresa, como decimos nosotros, de un carácter fuerte, de un sentimiento como raíces crudas allá adentro. Era muy Antonio Gades. Eso me dio la idea a mí de que él sabía ballet y podía hacer algo. Nos montamos un ballet que se llama At Leamington, un pas de deux, donde él bailaba su baile y yo bailaba el mío, con música de BTS, y fue muy bonito. No sé, es una cosa muy extraña, puesto que los ritmos, hay momentos en que son completamente flamencos, pero tocados con instrumentos completamente africanos. Entonces hay una fusión se puede decir, de las tres culturas, que una es la española, otra la africana y luego la cubana. En su primera gira por el exterior, el Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Antonio Gades, actúa para el público cubano. Por fin ya tenemos un ballet nacional, no es todo lo que quisiéramos, pero por algo hemos empezado. Bueno, yo tengo un gran recuerdo que es el trabajo de construir aquello que no existía nada, no existían ni estudios.
porque lo que hoy es el Museo Princesa Sofía, eso a mí me dieron las llaves que estaban encadenadas a las puertas para la sede del ballet. O sea, desde construir la sede, las aulas, las duchas, los vestuarios, hasta empezar a elegir a los compañeros y crear el ballet que no existía, no había existido nunca. Y bueno, luego tuvimos bastantes éxitos y hasta que me expulsaron. He perdido familia por culpa del trabajo. Pues el trabajo me ha dado todo lo que tengo, pero yo le he dado todo lo que tenía, inclusive a mis hijos. Para justificar mis ausencias, yo les decía que papá se tenía que ir a trabajar para ganar dinerito, para luego comer, porque si no se podía comer, y así yo les explicaba siempre por qué me iba. No es que desaparecía, y siempre les decía eso. Me acuerdo una vez que la Pepa la tenía en brazos, tendría pues como 4 años, no tendría más. Estaba a la puerta de un ascensor, me acuerdo exactamente como se pone en la foto fija, que yo le dije, bueno, mi vida, tú sabes que papá se va para... Y me dijo, papá, no te vayas, no comemos. Entonces era como una fiesta cada vez que llegaba. De repente se iba y cuando volvía, aunque hubiera pasado poco tiempo, a lo mejor nosotras medíamos 2 centímetros más, ¿no? O a lo mejor una ya no tenía chupete. Lo que yo más admiro de todo es que siempre fue libre. O sea, ha vivido la vida como no he visto a nadie ni creo que veré a nadie vivirla. O sea, él tenía claro que la vida se vive una vez y que uno es responsable de su propia vida, independientemente de la gente que te rodea y de la gente que te quiere alrededor, y que lo que tú no vivas, nadie va a vivir nunca por ti. Yo desde que nací era una enamorada de la danza y también de mi padre, entonces me pegaba él como un sello. Desde muy pequeñita mi pasión era terminar lo que fuera para irme al estudio. Irme al estudio y ver y que las bailarinas me pusieran pasos y que me lo enseñaran todo. Yo me sabía todos los pasos de todo el mundo, obviamente, porque llevaba todos los días yendo allí. Y vi a mi padre que venía de frente hacia mí. La sensación de miedo, o sea, a mi padre daba mucho miedo cuando venía así de frente, era brutal. Y recuerdo que era solamente porque le faltaba a mi tío Quique, que no había ido ese día, y necesitaba rellenar el hueco de los hombres. No tenía nadie, y aunque fuera un pegotillo, para ver que ese hueco nos faltaba. La emoción más grande de toda mi vida. Mi padre siempre ha sido muy obsesivo en sus creaciones. O sea, ha empleado muchísimo tiempo. Yo lo recuerdo a veces que se le caía incluso el pelo porque sufría enormemente cada vez que montaba algo, ¿no? Y recuerdo que a veces venía a casa y también me acuerdo que mi madre se enfadaba mucho porque me sacaba de la cama a las 3 de la mañana. Como estoy la directora artística de la compañía, miedo hasta de respirar, porque y una vergüenza tremenda. Le pido perdón cada día que me levanto y a él le gustaba que fuéramos valientes. Un poquito más de tombe y arrastra pies, porque eso es lo que te va a dar como flexibilidad. Yo me acuerdo que le decía mucho a Antonio, ¿no? Que es como una especie de muelle, lo que no podemos caer. Normalmente no me paro a pensar lo grande que es, porque si me parara a pensar, casi seguro y bajo mi forma de ser, no lo haría. Porque hay un respeto hacia su persona, hacia su obra, tan grande que no lo haría. Entonces lo pienso lo suficiente. Y después pues me meto a ver vídeos, recordar mucho todo lo que me decía, intentar no perder los referentes, intentar visualizarle las sensaciones. ¿Qué sentía yo cuando entraba por esa puerta? ¿Qué sentía yo? Me baso mucho en eso. Y luego, claro, los vídeos al milímetro. Mi padre siempre fue, aparte de un padre cariñoso, bastante estricto, ¿no? El sentido de la responsabilidad era aprender que nosotras debíamos ganarnos las cosas por nosotros mismos, que nada es regalado. Nos decía que la suerte no existía y que existía el trabajo. Entonces, fuimos niñas poco caprichosas en ese sentido, porque nos enseñó a valorar las cosas, ¿no? A que las cosas se consiguen con esfuerzo, con buen comportamiento, con trabajo, con estudio, no alegremente. A nivel profesional, yo me acuerdo que la primera vez que trabajé me llegó una nota de mi padre que ponía, yo esperaba como hija mía que tenga suerte, y era una nota muy estricta en donde ponía, no hay
arte sin disciplina ni disciplina sin sacrificio. Atravesó también por fases depresivas. Era un ciclotímico entre la depresión y la euforia. Su mejor época fue cuando se casó con Pepa Flores, que es una mujer admirable. Y yo creo que en esos años que estuvo con ella fueron los mejores años de Antonio. Deja de llorar, no llores más, deja de llorar. La libertad no es un grado. La libertad o es libertad o no tiene medida. Yo no he dejado de ser libre nunca. Yo he hecho películas, indiscutiblemente películas con buenísimos directores y buenísimos guiones, pero yo creo que no soy actor. Lo que pasa es que había proyectos donde yo estaba completamente identificado con ellos y luego yo siempre he hecho de yo. O sea, yo no he tenido que actuar, sino me ponía delante de la cámara y era Antonio el que funcionaba. El chico de Vallecas, de Pacífico y el... pues ese... Si no te lo crees tú, ¿quién se lo cree? No tenía mucho registro como actor, ¿no? Pero tampoco era tan malo, ¿no? O sea, el problema era encontrarlo que de alguna manera se asemejara a lo que era él, ¿no? Yo creo que ahí estaba el secreto. Mientras hiciera más o menos lo que él era, se defendía bastante. Y yo creo que además él aprendió y fue poco a poco, cada vez era mejor actor. Si no se tiene el talento suyo que tenía y la facilidad que tenía, no hubiera podido bailar como bailaba, ¿no? No sé si he llegado a lo más alto, no sé. Sé que he trabajado y que lo último que hemos hecho Carlos y yo es Plan Carmen y es lo que estamos interpretando, pero no sé si he llegado a lo más alto. Ha sido duro como el duro todo trabajo que procura uno hacerlo con dignidad y con esfuerzo. No ha sido fácil. Cuando más vas aprendiendo, más responsabilidades vas adquiriendo y más te exigen y es más difícil. Él creía que regresaría a Ítaca por última vez. Y con ese barco, el médico me cuenta lo que fue para él la aventura del mar y que solamente la sangre fría de Antonio podía convencerlo de que podían rebasar aquel ciclón. Y cómo regresa finalmente a Cuba, que era como el regreso de Ulises, era como el volver siempre a una tierra que para él tenía algo de sacro y de prometida. Cuba no era para él una tierra de disipaciones ni de ocio. Cuba fue para él una tierra de ideas. Cuando Antonio se enfermó yo no lo supe. Lo veía aquí en la plaza porque a él le encantaba esta plaza, la catedral. Venía aquí a la plaza, se paraba en una columna a mirar el espacio de la plaza y después se sentaba en una mesa de las que están en el borde de afuera. No estaba en el tumulto y ahí estaba solo con algún amigo. Hasta que me empecé a dar cuenta de que algo estaba ocurriendo y que él con aquella austeridad que tenía y con aquel sentido de resistencia que estaba en aquel rostro enjuto, casi cincelado por aquel tiempo, no quería ocultar, pero tampoco revelar a todo el mundo. Llegó al baile flamenco como podía haber llegado a la pintura o a la música y como llegó al marxismo. Él era un político utópico. Para él la ética era fundamental. Que no tuviera ética no valía la pena, era un hombre indigno. Y entonces en ese sentido yo creo que su dedicación a Cuba también tuvo mucho que ver con esta especie de necesidad de apoyatura en algo que fuera una utopía, pero no importaba. Para él, o como para tantos, la utopía era una especie de esperanza consecutivamente aplazada. Y esto él le daba como un sentido de la responsabilidad y del querer seguir luchando en pro de una idea utópica, repito, insisto, de la vida y de la sociedad. Cuando ya supe que había muerto,
y que su disposición era traer sus cenizas a La Habana. Entonces le acompañé en su último viaje. Las niñas se habían vuelto mujeres. Tuve que pronunciar aquellas palabras con una emoción viva. Solo recordaba unas palabras suyas, hablando de su encuentro fortuito con una tumba en el Foro Romano o no sé en qué lugar cerca del circo. Una tumba de una bailarina de Gades, de la antigua Cádiz, en la cual él dice que en el epitafio, que la tierra sea leve sobre ti como tú lo fuiste sobre ella. Y en esta isla quiso que estuviese para siempre una parte de su memoria. Entre España y Cuba se ha quedado todo. Si hay un lazo, uno más que una a ambos pueblos, madre y hija, sarmiento Cuba de un viejo olmo centenario, es precisamente Antonio.